recuperación de la economía. Bueno, la palabra ajuste es clave en el debate político y económico en Argentina, pero también en América Latina, y no solo en relación al sistema de pensiones, a las jubilaciones, sino también a los sistemas de salud públicos. Estamos con un especialista en administración de los sistemas públicos de salud, Martín Langsam. ¿Está bien pronunciado? Sí, sí. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Martín es sociólogo, bueno, especialista en economía y política pública y en administración de salud. Martín, lo vemos recién lo hablábamos hace un ratito con el diputado Mena, como y con Rafael Matus Ruiz, como en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, el tema de las pensiones o de los bienes, de los servicios públicos, está atravesando un momento delicadísimo por la falta de recursos. ¿Cuál es el panorama en relación a los sistemas de salud en Argentina comparado con América Latina? Y para decirlo rápidamente, es similar, ¿no? Vos tenés demográficamente las transiciones demográficas que afectan a los sistemas de previsión social, afectan de por sí también a los sistemas de salud. Claro. Vivimos más y esa longevidad que se acrecienta, no solo vamos a necesitar más ingresos, sino que también vamos a gastar más en salud. Claro. Entonces hay un paralelismo entre estos dos sistemas, sin duda, a nivel mundial. Hay un hecho más que no solamente es la prolongación de la vida, sino una baja tasa de natalidad que hace que menos jóvenes entren al mercado de trabajo y generen esos recursos futuros. Totalmente. Por eso digo, es una larga historia, pero para decirlo brevemente, los sistemas de seguridad social que incluyen previsión social, pero también salud, en algunos países, sobre todo en los países más desarrollados, han ido migrando de sistemas contributivos a sistemas no contributivos. ¿Sí? No alcanzan los recursos de la seguridad social. Estamos hablando ya de hace 50 o 60 años, en Europa esto se vio claramente, hay que conseguir recursos de otro lado. ¿Es una crisis del estado de bienestar esto? Sí, totalmente. ¿Cae dentro de ese marco conceptual? Totalmente, sí. Se puede pensar de muchas maneras. A ver, ¿qué otras maneras podrías decir? Se puede pensar también de maneras en las cuales los distintos regímenes políticos o las distintas sociedades o los distintos países establecen estos sistemas, cómo estos sistemas se establecieron, y hay diferencias y hay peculiaridades. No es lo mismo hablar de Europa que hablar de Estados Unidos o que hablar de América Latina. Ahora, la demanda y la crisis del estado de bienestar, de distintos estados de bienestar social, se da a nivel global. Casi en todos los países. Claro. Tengo cifras de 2017, me dirás, le aportarás precisión y actualización. Había entonces 15 millones de argentinos sin obra social o sin prepaga, representaban un 36%, claro, que asisten al sistema público de salud. Sí. ¿Cuánto ha perdido el sistema público de salud de Argentina históricamente, por lo menos desde el regreso a la democracia, en cuanto a presupuesto? Mira, hay una discusión, ¿no? Recientemente el Ministerio de Salud sacó, después de mucho tiempo, datos, sacó una publicación con datos registrales, digamos, del gasto. Siempre se trabajó con estimaciones. Yo personalmente participé en algunas estimaciones. Sí. Y hay una discusión en cuanto a si perdió, si ganó. Lo que sí es claro es que en tanto el sistema público no se articule de alguna manera con el sistema de seguridad social, vamos a tener una discusión en el nivel macro un poco más compleja. ¿Sí? Estamos de alguna manera fuera de esta idea de la cobertura universal en salud, que es la idea de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud y demás, que la idea es que los sistemas se integren, más allá del modo de financiamiento. ¿Sistema público y privado, para ponerlo en términos sencillos? Bueno, público y privado, pero lo que tenés acá, el principal sistema en Argentina es el de seguridad social. Pero cuando decís seguridad social, ¿a qué te referís? Obras sociales. A las obras sociales. El sistema que todavía es contributivo. Pagamos, los empleadores y los empleados pagan aportes y contribuciones a las obras sociales, y eso es el sistema más importante. Después tenemos las obras sociales sindicales, las provinciales, demás. Eso no articula casi, salvo en contadas excepciones en algunas provincias, y no hay una política de integración. A ver, Martín, me parece interesante conocer de los que contribuyen, de los que pagan una cuota mensual o se las descuenta del sueldo. ¿Qué porcentaje de trabajadores está con una obra social del sindicato o este sistema de seguridad social? No, todos. Todos tienen
pero además muchos tienen la medicina prepaga. Bueno, el tema es que al desregularse en los 90, y eso continuó, el sistema de seguridad social, de obras sociales, muchas personas, primero que pueden elegir obra social, digo que eso es otra discusión, pero esta elección ha hecho que muchos migren a obras sociales que desregulan. ¿Qué significa esto? Que yo pago mi obra social, pero el servicio me lo presta, esta obra social subcontrata o terciariza el servicio en una prepaga y a mí el servicio, la contratación, el financiamiento de mis gastos en salud, de mi cobertura en salud, de mi asistencia sanitaria, la cubre esta obra social, esta prepaga. Ahora, son casi 4 millones de personas. Las que tienen una prepaga derivada de la obra social, digamos, de alguna manera. Ahora, Martín, las obras sociales de los sindicatos han sido muy cuestionadas por un manejo poco claro de esas finanzas. ¿No será ese el problema del sistema de salud en Argentina? ¿O uno de los problemas? A ver, yo no te lo podría decir porque he trabajado más cuestiones macro. Hay problemas de administración, hay problemas de eficiencia, pero me parece que lo interesante es entender esto dentro de un contexto más general de que los gastos en salud son crecientes. Son crecientes en todo el mundo, son crecientes sobre todo en los países más desarrollados porque la tecnología, la innovación tecnológica genera gastos crecientes. Ahora, ¿cómo cada país trabaja eso? ¿Cómo cada país ataca eso? ¿Cómo cada país se trata de resolver eso? Me parece que hace distintivos los resultados de esos sistemas y la sostenibilidad de los sistemas. Posiblemente haya mejoras, y yo creo que se han hecho algunas mejoras en los últimos años, en gestiones anteriores y en la última también, para lograr que la gestión sea más transparente. Pero me parece que lo que hace falta, o lo que sería interesante, es pensar un debate del sistema en general. Pocos países, yo he vivido en Canadá unos cuantos años, un sistema que no es contributivo, funciona en términos de los estándares deseables, está muy cerca de ser un gran sistema de salud público, con algunos agujeros negros y algunas cuestiones, es un sistema muy equitativo y que responde muy bien. Ahora, ese es un sistema bien de estado de bienestar. Es decir, es necesario, ¿se puede sostener un sistema? ¿Depende de la economía del país? Sin duda. Pero de vuelta, depende de la economía y depende de los arreglos institucionales que la sociedad, a través de sus representantes, a través de sus gobernantes, puedan hacer para sostener eso. Digo, el sistema canadiense, que vos mencionás, que es modelo, de alguna manera está entre los denominados sistemas beverichianos, ¿no? Por Lord Beveridge, el Lord inglés que fue el primero en pensar esto. El Beveridge Report y demás, el Reino Unido, no es solamente, no es contributivo, pero el trabajo contribuye, lo que pasa es que se suplementa con rentas generales. Claro, con impuestos, ¿no? Con impuestos generales, como pasa en casi todos los países de Europa. Impuestos progresivos, además, ¿no? Claro. Ahí tendríamos que empezar a discutir, y comparto lo que vos decís, la progresividad o regresividad del sistema impositivo, del sistema tributario en general. Ahora, cuando lo tenés separado y la seguridad social va por un lado y otro tipo de impuestos van por otro lado, o en el caso de Argentina, donde el seguro, la salud pública de este tercio de la población que vos mencionás, casi, ¿por qué se le dice normalmente los que no tienen seguro? De hecho, todos nosotros, los que contribuimos y los que no contribuyen, podríamos usar el sector público, y de hecho hay hospitales en los que uno puede ir tranquilamente. Es como la educación pública, ¿no? Es un derecho de todos ir ahí. Pero es confuso, es un derecho de todos, pero los sistemas no están organizados, no están conectados, no trabajan en conjunto. No digo que sea fácil hacerlo, creo que es muy difícil y ha sido históricamente muy difícil. Hay una lectura muy interesante de Mariano Narodowski en relación al sistema educativo que dice que si las clases medias decidieran volver a la escuela pública, que tanto se han segmentado y han optado por la escuela privada, el sistema público colapsaría para los sectores de menores recursos. De alguna manera, las clases medias, al retirarse del sistema público, permiten la financiación de ese sistema. ¿Pasa algo parecido con la salud? A ver, no lo conozco, Mariano, pero he leído sus trabajos, y de hecho yo al trabajar política pública siempre me interesa comparar salud, educación, previsión social, etcétera. Es interesante lo que él dice. También es interesante pensarlo de la otra manera. ¿Cómo logramos sustentabilidad para un sistema que la mayoría de la gente
que podría pagarlo no lo paga, porque digo, nosotros, la clase media, por decirlo de alguna manera, los que contribuyen 2 veces. Claro, claro, sí. La problemática, salvo... Clase media que se la considera tan poco solidaria en los debates que se están dando en estos días, ¿no? Y está pagando doble concepto todo el tiempo. Bueno, pero ese es el tema. ¿Por qué yo voy a pago impuestos, pero después pago seguridad social? Y como la seguridad social, incluso la obra social mía, no es tan buena, incluso pago prepaga. Entonces, ahí hay un tema de ineficiencia. Claro, absolutamente. El trasfondo es de inequidad, sí. Pero lo que hay también es un tema de ineficiencia. Y lo que veo difícil es, volviendo a lo que vos mencionabas, es difícil que la clase media vuelva a confiar, ojalá se pudiera hacer, en la educación pública y en la salud pública. Sí, es una revolución cultural prácticamente que hay que hay muy pocos casos. Un caso que podríamos mencionar, que yo he trabajado en los últimos años, es el caso de Brasil, ¿no? Con el sistema único de salud, que luego de la dictadura militar y con la constitución nueva, a fines de los 80, principios de los 90, hay como una revolución sanitaria y se pretende un sistema para todos. O sea, se transforma el sistema fragmentado de seguridad social en un sistema único. Sí. Que también tiene sus problemas y que no es tan único, digo, podríamos discutir. Hay clínicas conocidísimas en San Pablo. Totalmente, ¿no? Y el sistema privado existe, digamos. Pero digo, hay como una idea de volver a esta cuestión única, la salud y la educación son para todos, para las clases medias y las clases bajas. Y solamente el que quiere pagar puede salirse, pero hay una idea ahí latente, o no tan latente, sino evidente, de cohesión social, que es un poco la manera en que uno podría explicar cómo esto funciona en Canadá, pero en Canadá también hay gente muy rica, gente menos rica, gente de clase media y gente pobre, pero sin embargo van todos, yo conozco personalmente el caso de Inglaterra, van todos al mismo médico, el más rico, salvo el que es muy rico y prefiere ir con su avión a atenderse a otro lado, digo, estoy mostrando... una cosa, un outlier, ¿no? Un porcentaje mínimo de la población. Todos se atienden, el gerente del banco y el dueño de la empresa se atienden el mismo médico. Claro. Y no solamente que se atiende, la calidad del servicio que recibe es similar, ¿no? Eso sería a lo que la cobertura universal de salud, esta idea tan interesante y tan discutida, apunta. Ahora, pensemos en un país como Chile, ¿no? Con estas experiencias de crisis social que está atravesando. ¿Cómo es ese sistema de salud que tanta demanda, tantas exigencias y protesta está generando en la sociedad? Buenísima que traigas el caso chileno, porque lo que yo te iba a decir es, por el otro lado, la gente lo que dice es que la seguridad social, con los problemas que tiene, manejada con los sindicatos y demás, funciona como un buffer, funciona como un sector del salud que es de clase media. El contraejemplo es Chile, donde tenés un sector público y un sector privado. O sea, no hay nada en el medio. No hay. Entonces, a ver, no quiero decirlo de esta manera, pero digo, para que se entienda, hay salud para pobres y salud para ricos. Claro. Las obras sociales, con todos sus problemas, la gente que defiende la existencia de las obras sociales, que digamos, sería necio no reconocer sus virtudes, pero digo, ¿cómo podemos hacer que esto de alguna manera funcione de una manera más coordinada? Sí. Ahora, Martín, ¿cuándo las obras sociales empiezan a tener tanto peso en los sistemas de salud en el mundo? Bueno, las obras sociales o los organismos no estatales de aseguramiento de la salud existen desde antes de los sistemas públicos. Interesante eso. Claro, digo, desde Bismarck, en el fines del siglo XIX en Alemania, lo que primero pasa son las obras sociales. La sociedad civil, como se dice ahora, se organiza. Los sindicatos, las organizaciones civiles de todo tipo, incluso empresas. Y esto es interesante porque se puede ver en Europa y se puede ver cómo desde Europa, desde Alemania, Francia, incluso Inglaterra, que ha tenido en su momento un sistema de seguridad social, pasa a América Latina muy rápidamente. Hay muchos países de América Latina que a principios del siglo XX ya tienen un incipiente sistema de seguridad social. El Estado, básicamente en la posguerra, en la segunda posguerra, se da cuenta que eso no alcanza, no alcanza por un montón de circunstancias. No se pensaba en la sustentabilidad, pero sí se pensaba en sociedades devastadas la posguerra. Y del otro lado, en América Latina, el caso de Argentina, con la gestión de... ¿Quién es el primer ministro de Salud? Ramón Carrillo, ¿no? Que fue secretario de Salud y después, muchos años después, fue ministro. ¿Esto en qué año es? Carrillo es el secretario de Salud del primer gobierno de Perón y después pasa a ministro de Salud en el segundo gobierno de Perón. Claro, un país con recursos fiscales muy importantes, por la posguerra, por todo lo que habíamos exportado, por todas las reformas que hace el primer peronismo, y dice, si el Estado no empieza
a hacer hospitales, no nos va a alcanzar. Claro, es una cuestión de escala. La población va a crecer y no vamos a tener con qué atenderla. Exactamente. Y la salud pública, por otras cuestiones que también se podían analizar en otro momento, de avance de la tecnología, de avance de la medicina, puede curar. Entonces, el Estado dice, hay que hacerse cargo y nos tenemos que hacer cargo porque no hay otra institución que pueda hacerse cargo de esto. Y permitidme decirte una cosa muy interesante que estoy trabajando ahora. En Estados Unidos pasa algo parecido. En la posguerra hay una ley del año 46 que es una de las leyes más importantes que fomentó el desarrollo de hospitales públicos por 30 o 40 años. Ajá. O sea que uno puede ir encontrando a nivel mundial distintas tendencias. Obviamente funcionaron de acuerdo a la idiosincrasia y a los contextos de cada país, pero el Estado se hace cargo de la salud pública en los sistemas de rentas generales, como vos mencionabas, fines de la segunda posguerra. Ahora es interesante, ¿no? Porque el Estado haciéndose cargo de esas instituciones de bienes públicos o de servicios públicos que necesitan escala y necesitan una inversión de capital muy grande, ¿no? La sociedad civil difícilmente, o sea, los sindicatos argentinos son muy particulares, digo, pero en las sociedades transparentes y ordenadas es mucho más difícil que la sociedad civil tenga esos niveles de inversión a su disposición. Pero también ahí tenés una cuestión muy interesante, a diferencia de los sindicatos chilenos, los sindicatos argentinos, y no solo los sindicatos. Por ejemplo, uno podría hablar tranquilamente de las organizaciones de socorros mutuos, que ya estaban tan organizadas y eran tan fuertes y tenían tantos recursos financieros, porque prestaban servicios y porque tenían millones de afiliados, ya estaban consolidadas. Entonces el Estado se monta sobre eso, digo, complementa eso, pero una de las hipótesis que podemos barajar es que fue difícil transformar eso porque existía algo que era muy poderoso, muy importante y que funcionaba. Era eficiente. Y que era relativamente eficiente. Muy interesante, ¿no? Lleno de matices estas respuestas que nos das. Y, bueno, el Estado argentino volviéndose a pensar, ¿no? Incorporar la historia de estos sistemas para generar una solución más interesante, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Martín. A vos. Gracias por la invitación. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.